Saludos cordiales a todos los participantes que nos acompañan en este momento, en especial al equipo de Universal Robots por hacer posible la realización de este evento. Mi nombre es Andrés Cubillos Galvez y soy el responsable del área técnica de MIC Aplicaciones. Y en el día de hoy os voy a hablar de la implementación de un gemelo digital en un proyecto con robótica colaborativa basándonos en un caso real. MIC Aplicaciones es una empresa localizada en el País Vasco y es miembro del grupo GSI 4.0 Global Solutions Industry que aporta soluciones integrales al sector industrial. MIC desarrolla aplicaciones en el sector de Motion and Control, ofreciendo servicios de ingeniería, estudios de viabilidad y ejecución de proyectos, bien sea llave en mano o según las necesidades de nuestros clientes. Nuestras áreas de especialización son la robótica, tanto industrial como colaborativa, visión artificial, control de ejes y virtualización de procesos, gemelo digital. Ahora que mencionamos gemelo digital, para hacernos una idea, en resumen es un modelo virtual que pretende replicar el comportamiento de una instalación existente o física. Entonces, la pregunta en cuestión es, ¿por qué un gemelo digital en un proyecto de robótica colaborativa? ¿O por qué debemos utilizar? ¿O qué beneficios nos da el utilizar este tipo de herramientas? Entonces, dos factores principales. El primero, la implementación de un robot colaborativo por lo general se hace sobre una línea que está en producción. Luego, cualquier intervención que se haga sobre la línea, por pequeña que sea, bien sea como tomar una medida, tomar datos, o algo más complejo como presentar una pieza o presentar un prototipo, influye directamente en el tiempo de producción de la máquina. Eso por una parte. Por otra parte, cuando los tiempos de intervención o los tiempos de parada de máquina son muy limitados y las intervenciones a realizar o las modificaciones a realizar en la línea son demasiado complejas, se corre el riesgo de no cumplir con esos plazos en caso que se nos presente un imprevisto. Muchas veces, para solventar estas situaciones, lo que se hace es deshacer el trabajo realizado y permitir que la línea continúe operando o parar la producción de la línea con todo lo que eso implica hasta que se solventa la situación y restablecer el sistema. En ambos casos, se afecta directamente la producción. Luego, si nuestro objetivo es garantizarle al cliente la operabilidad de la aplicación, la funcionalidad completa de la aplicación, con el menor tiempo de intervención de máquina, debemos usar una herramienta que nos permita, uno, interactuar con todos los actores vinculados al proceso de diseño, que pueden ser nosotros como diseñadores, que puede ser el cliente que aporta la información, con el objetivo de generar una solución óptima. Dos, evaluar y probar diferentes escenarios que en condiciones normales de operación implicaría un riesgo. La idea es que conservemos principalmente la integridad de las personas y por supuesto la de los equipos. Y tres, una herramienta que nos permita reducir los tiempos de ejecución del proyecto al poder tener diferentes etapas en paralelo, es decir, empezar a desarrollar la aplicación sin tener los equipos. Entonces, por estas razones explicadas anteriormente, la herramienta ideal para este tipo de trabajo es el gemelo digital. Entonces, el caso sobre el cual hemos desarrollado este proyecto es para nuestro cliente, que es un especialista en el mecanizado de piezas. Él deseaba automatizar 2 estaciones de mecanizado. Las razones que le han llevado a tomar esa decisión son, la primera, incrementar sus necesidades de producción por la demanda de la fabricación de piezas. 2, reducir el riesgo del personal al acceder a la máquina, que posteriormente os comentaré. Y tercero, quería tener un método que le permitiera realizar la trazabilidad de la calidad de las piezas, un método que le permitiera realizar la trazabilidad de las herramientas de su máquina en función de la calidad del acabado de las piezas. Entonces, el proceso con el que nos hemos encontrado es el siguiente. Entonces, inicialmente, el operario lo que hacía era coger las piezas de la posición 1 que se ve en vuestras pantallas. Posteriormente, las colocaba dentro de la máquina en modo manual. Luego, se retiraba de la máquina y mediante una combinación de los accionamientos, los pulsadores amarillos o los verdes que vemos ahí, se activaba el ciclo de la máquina. La máquina entraba en funcionamiento y una vez terminaba su ciclo, abría las puertas,
habilitando la entrada al operario, el operario y a las piezas, las retiraba. Por último, limpiaba el utillaje con esta pistola de aire y el proceso volvía a empezar. Entonces, ¿qué es lo que hizo el cliente? El cliente, por su cuenta, lo que hizo fue comprar un robot colaborativo de la serie VR3E con su respectiva pinza y compró un alimentador automático de piezas. Entonces, con el robot, las razones que le llevaron a seleccionar el robot eran: uno, las funciones de seguridad que trae por defecto los robots de VR, y una gran ventaja es la interfaz de entradas y salidas digitales que éste posee, lo que le permitiría realizar la comunicación con su máquina de mecanizado. Y la razón o la selección de un alimentador automático de piezas era garantizar un sistema que le entregase la pieza a trabajar al robot siempre en una misma posición. Y nuestro objetivo como tal, pues fue así, realizar pues el deseo del cliente de poder automatizar esto. Entonces, ¿cómo hemos implementado este gemelo digital? Lo hemos realizado en 5 fases. La primera de ellas, que es el prediseño. ¿Qué realizamos en el prediseño? Entonces, lo primero que se realiza en el prediseño es definir todos los elementos necesarios para dar solución a la aplicación. Como os he comentado anteriormente, nosotros hemos partido de un suministro dado por el cliente, que era la máquina, el robot, la pinza y un alimentador de piezas. Nosotros en la propuesta le hemos dicho que sería recomendable implementar una pantalla táctil o HMI para que él tenga el control de la instalación y así como el estado del proceso, y de incluir determinados sensores para conocer el estado de elementos tales como las cestas donde se han de depositar las piezas. Una vez definido, por así decirlo, el hardware, el paso siguiente es decidir qué elementos se pueden virtualizar y cuáles no, pues no todos los elementos pueden ser incluidos o pueden ser transferidos a un entorno virtual. Entonces, elementos que se podían virtualizar, pues estaban el robot. Volviendo al tema de qué elementos pueden virtualizarse o no, el siguiente paso era determinar qué modelos debían replicarse de la manera más fiel al sistema real o cuáles se podrían simplificar. Es decir, el robot era necesario simularlo lo más fiel al modelo posible. ¿Por qué? Porque esto nos iba a influir en las posiciones de cogida de las piezas, en las posiciones de dejada y en los diferentes puntos de operación. A diferencia, tanto como la unidad de mecanizado, que simplemente era un punto donde dejábamos las piezas, estas giraban y volvían, o el alimentador automático de piezas, del que solo nos interesaba que nos dejara la pieza en un punto específico para el robot. Teniendo ese hardware definido, ya pasamos a la etapa de diseño. En la etapa de diseño, el primer paso ha sido construir o crear esta instalación virtual. Entonces, hemos requerido una plataforma en donde nos hemos podido llevar virtualmente todos estos elementos. Es decir, hemos llevado el robot, hemos llevado el modelo de la unidad de mecanizado con sus respectivos accionamientos, puertas, hemos llevado el modelo que nos representa el alimentador de piezas y, por ejemplo, como podéis ver en la diapositiva, se ven las cajas o las cestas donde se han de depositar las piezas. El siguiente paso ha sido, en esta plataforma virtual, dotar de las características y funcionalidades mecánicas o físicas de los elementos, es decir, las limitaciones de movimiento del robot, los efectos de la gravedad, añadir características para la colisión de los cuerpos que nos permitieran que los sensores detectaran, etcétera, etcétera. El siguiente paso, una vez finalizado y comprobado este modelo, el siguiente paso ha sido la programación del robot. Esto no hubiese sido posible si el simulador de Universal Robots, el VRSim, no permitiese la conexión con elementos externos. Es decir, esta ventaja nos ha permitido comunicar el simulador del robot tanto con el modelo virtual como con elementos externos como la pantalla. Anteriormente os había comentado que algunos elementos se virtualizaban y otros no. Miren, en la diapositiva que tenéis ahora, la franja blanca correspondería a lo que es mi entorno virtual y la franja más oscura lo que sería el entorno real. ¿Vale? Entonces,
Una vez hemos programado, hemos realizado, perdón, la configuración del robot, de sus entradas, salidas y el programa, luego pasamos a realizar el de la pantalla. Una vez configurado el programa y la pantalla, el siguiente paso ha sido realizar la comunicación entre estos diversos elementos. Es decir, por una parte, asegurarnos que los movimientos que realizamos en el URSIM se reflejarán fielmente en nuestro entorno virtual y asimismo los estados de los elementos, como las celdas en posición, los detectores de puertas abiertas o los detectores de posición de plato, se reflejarán en el URSIM. Eso por una parte. Y por otra parte, había que verificar también, o hubo que verificar también, que las consignas y los estados y los direccionamientos realizados en la pantalla se reflejaran en el robot y viceversa. Cabe aclarar que el programa de la pantalla, en este caso, le es indiferente o la pantalla no sabe si se está comunicando contra un robot o contra un simulador. Finalizada esta etapa de diseño y ya digamos con el programa base montado, pasamos a lo que sería, o ya tendríamos lo que sería nuestro gemelo digital. ¿Vale? En principio, eso sería nuestra réplica de nuestro sistema real, por así decirlo. Este es un punto muy importante y es una de las grandes ventajas que tiene es porque en este momento el cliente puede inferir en el diseño de la aplicación. Por ejemplo, con cosas de reubicación de los equipos, por si él decide colocar otra posición de trabajo, por si quisiese desplazar la posición de un elemento porque puede tener interferencia con otro equipo. Entonces, es un punto, además de interesante desde el punto de vista funcional, porque también le permite ver al cliente cómo está quedando la instalación, cómo va a quedar y cómo va a interactuar. ¿Vale? Dicho esto, el siguiente paso es la realización de pruebas. En resumen, la parte de las pruebas, lo que sería el lenguaje de los programadores, sería ya la parte de depuración de la aplicación. ¿Vale? Es en esta parte donde se comprueban todos los movimientos y las secuencias, obviamente programadas, y se hacen los respectivos ajustes, tanto al modelo virtual como al programa, para lograr ese funcionamiento. ¿Vale? Una vez se tiene la correcta operación del sistema, o por lo menos las funciones deseadas básicas, ya nos permite simular casos excepcionales de operación que os había comentado anteriormente. ¿Cómo? Tales como, pues por ejemplo, imaginar que no se detecta que hay pieza para producir, o que una puerta no es cerrada, o que la máquina ha girado y no está en su posición, o que el robot de hecho no está en su posición. Entonces, todos esos elementos nos han permitido depurar una aplicación por completo en esta parte de pruebas. Y en caso que se necesitase añadir nuevos elementos, pues se podrían añadir, darles sus características físicas e integrarlos sin problema en el programa. A continuación, el video que vamos a ver a continuación, os voy a describir un poco. En la parte izquierda estáis observando lo que sería el modelo virtual. ¿Vale? En la parte derecha estaría la pantalla del simulador de Universal Robots, el URSIM, que tiene el programa ya en ejecución del robot. Y en la parte inferior izquierda está la pantalla que hemos utilizado para la aplicación, en la cual están los botones con los que se controlan diversos comandos de operación de la aplicación, disculpa, y el estado de los elementos. Lo que vamos a ver a continuación es cómo nosotros también podemos interactuar en ese mundo virtual. La situación va a ser la siguiente. En este momento, si observáis en la parte inferior izquierda, una de las cestas tiene una etiqueta amarilla que significa que está completa. La otra cesta, que es la de la parte derecha, pues está activa, que se puede depositar piezas. Entonces, esto es un ejemplo, no voy a extender, pero es para que lo veáis. Entonces, la manera en que el sistema reconoce que se ha vaciado una cesta es cuando se retira. Entonces, eso es lo que vamos a ver a continuación. Bueno, vamos a ver ahora. Perdonar. Entonces, en el vídeo vemos cómo se ha iluminado en rojo y nos ha movido la cesta hacia atrás y automáticamente en la parte inferior, ¿vale? Nos ha actualizado el estado de la cesta y nuestro proceso continuo. ¿Vale?
Entonces, una vez ya hemos terminado de depurar el programa, ya lo tenemos todo listo, vendría la parte de la migración, que es cuando nos llevamos todo lo que hemos realizado en este entorno virtual, no lo llevamos al mundo real. ¿Qué requisitos necesitamos? Pues que el mundo real esté finalizado para cuando nosotros tengamos que intervenir. Que, como mencioné anteriormente, las ventajas de utilizar un gemelo digital es que las fases de programación se pueden desarrollar inclusive sin tener acceso a los equipos, inclusive sin que los equipos estén fabricados. Para nuestro caso, cuando nosotros teníamos la programación terminada y tuvieron que pasar unas semanas hasta que el cliente terminó la instalación para nosotros ir a probar. Entonces, cuando ya tenemos todo listo, pasamos a la fase de migración. Como os comenté anteriormente, esta fase consiste en volcar el programa hecho en el simulador sobre el modelo real, ¿vale? Obviamente lo primero que se hace es una comprobación de las interfaces de entrada y salida, de ver que las señales se corresponden con la máquina que se comunica. Otra cosa muy importante es hacer una comprobación de las posiciones del robot. ¿Por qué? Porque una cosa es un entorno virtual, prácticamente su tolerancia o sus posiciones de error es muy mínima, contra el mundo real. Porque muchas veces cuando se llegan a montar cuando se llegan a probar los equipos, sucede que estos no se han alineado correctamente o tienen una ligera inclinación y ya no te vale lo que tenías. Entonces, ha sido luego ese punto de la comprobación de las posiciones del robot. Seguidamente se ha probado toda la funcionalidad que ya se había probado virtualmente, entonces ya trabajamos con la seguridad de que el robot no iba a hacer algún movimiento raro o que alguna condición de máquina nos iba a llevar a una situación indeseada. Ya cuando tenemos todo funcionando, lo último que se hace es un ajuste fino. ¿Por qué? Porque en la simulación no todo es válido. Por ejemplo, yo en la simulación puedo colocar una velocidad del robot muy alto y vale, lo voy a ver. Pero en el modelo real, las altas velocidades al final se traducen en unas inercias muy fuertes que luego repercuten en la estructura del robot o en el robot mismo. Entonces, cuando menciono en esta última parte lo del ajuste fino, se refiere a eso, hacer un ajuste en las velocidades y en las aceleraciones, suavizando el funcionamiento del robot. Entonces, para ilustrar esto, lo que sería el resultado de este proceso de nuestro gemelo digital, en el siguiente video que vais a ver, en la parte izquierda vais a encontrar lo que es el gemelo digital interactuando con la pantalla real, que esta pantalla físicamente está instalada, tal cual, y en el lado derecho lo que sería el movimiento del robot programado. Disculpad. Entonces, una cosa que se va a ver en el video es que sí es cierto que van a haber unos pequeños retardos, pero es porque el video que estáis viendo a la izquierda es previo a la puesta en marcha del proyecto. Entonces, vamos a ver el video. Entonces, ahí podemos ver cómo está prácticamente sincronizada la instalación, cogiendo y llevando las piezas. Luego, hasta aquí ya hemos finalizado la etapa de migración, ya sabemos que nuestra instalación funciona correctamente, entonces viene la última fase del proceso, que sería la actualización. En la actualización ya sería el proceso inverso. Lo que hacemos es llevarnos la versión final del programa a nuestro modelo virtual, las modificaciones mecánicas para actualizar el modelo virtual, las posiciones de los elementos, y con eso ya tendríamos una versión del gemelo digital lo más cercana posible a la realidad, ¿vale? No siempre en virtualización todo es válido ni todo queda al 100%. Entonces, ¿cuál es la ventaja de este punto? Es que es muy interesante porque en este momento ya nos ha quedado un modelo de la instalación en la cual el cliente, si desea modificar, por ejemplo, el tipo de pieza que va a colocar, si desea modificar el proceso, si desea integrar en los movimientos del robot con otro equipo, si desea cambiar el layout de la planta, puede hacerlo sin necesidad de influir en el proceso productivo y, por supuesto, de modo seguro. Entonces, hasta aquí eso ha sido o es lo que hemos querido presentar como lo que es un gemelo digital. Las principales conclusiones que podemos sacar de este proceso, la más relevante es que se reduce sustancialmente el tiempo de parada en producción, o lo que denominamos, el tiempo de intervención en máquina. ¿Por qué? Digamos porque va todo probado, porque se han podido emular las diversas situaciones
antes de que ésta se presente. Es lo que seguiría después, que a través del gemelo digital en proyectos de robótica colaborativa minimizamos los imprevistos y los tiempos durante las pruebas y puestas en marcha. Rasgo también importante, pues la participación del cliente y la involucración del cliente en el proyecto, porque también eso genera un compromiso entre ambas partes y la solución, por supuesto, va a ser la más óptima. Nosotros como desarrolladores proponemos y al final quien tiene la palabra es el cliente. Se reducen, por supuesto, el riesgo y daños materiales a equipos y, muy importante, a personas. Algo también que os comenté antes, se reduce la duración del proyecto al permitir lanzar en paralelo diferentes etapas, ¿vale? Se reitera la posibilidad de analizar de modo seguro y rápido cualquier modificación, la simulación de escenarios para mejorar o de hecho para incrementar la robustez del sistema, y por último, que fue una de las más importantes, es que nos permite realizar un estudio de viabilidad técnico-económica ante una modificación o una nueva versión del sistema. Así que eso ha sido todo el momento respecto al gemelo digital. Os quiero dar las gracias por vuestra atención. En unos minutos, bueno, iniciaremos la sesión de preguntas y respuestas y nos podéis contactar pues, por el siguiente enlace, el siguiente correo, vía coach@msaplicaciones, el teléfono de contacto y enlace en LinkedIn. Así que muchas gracias.